Si usted quiere conocer el corazón de un cristiano, escuche su oración. Porque la oración es el rayo X del corazón de un cristiano. La oración es tan importante que la Biblia nos dice que oremos sin cesar en 1 Tesalonicenses 5:17. Quiere decir orar constantemente. Y usted va a decir, pero hermano Sammy, es imposible orar constantemente. De la manera que yo lo pongo es que nuestra oración debe de empezar cuando nos levantamos y terminar cuando nos acostamos. A veces la oración no es consciente, es inconsciente. Mi esposa, yo la amo, esperé 53 años por ella y yo conscientemente no le voy a decir a ustedes que pienso en Wendy 24 horas al día, pero está en mi mente. Y esa es la oración que oremos constantemente. ¿Por qué es la oración importante? Porque ponemos en los hombros de Dios nuestras preocupaciones y nuestros dolores. Cuando yo escuché, cuando era pequeño, que la Biblia decía que oráramos constantemente, yo soy un poco literal. Mi esposa se lo va a decir a ustedes. Y tomé ese versículo literal. Y como a la edad de 6 o 7 años, una hermana vino donde mi madre y le dice, hermana Edita, hable con su hijo Samuelito, que lo vi caminando por la calle con los ojos cerrados y un carro casi lo mata. Mi madre viene donde mí y me dice, Samuelito, Francisca me dijo que tú andabas con los ojos cerrados y que un carro casi te mata. Le digo, mami, yo no puedo parar de orar. La Biblia dice que ore constantemente. Y mi madre me dio un consejo muy lindo. Me dice, ora con un ojo abierto y otro cerrado. Teníamos una sobrina visitándonos los otros días y estábamos orando para la comida y la niña preguntaron, ¿por qué oras con los ojos cerrados? Y le dijimos, oramos con los ojos cerrados para no distraernos. Porque es muy fácil distraernos cuando uno está orando. Y también creo que tenemos que tener otra cosa cerrada y es nuestra mente. Para que solo meditemos en el Señor, porque muchos pensamientos vienen a nuestra mente. Por eso es importante la oración y orar constantemente. La Biblia nos dice que por lo menos 38 veces aparece en la Escritura que Jesús oraba, se encerraba, estaba continuamente hablando con su Padre. Solamente podemos conocer el corazón de un cristiano cuando escuchamos sus oraciones. Repito, estaba trabajando en un hospital aquí en San Diego. Fui a visitar a una jovencita de unos 11 años que tenía cáncer. Y cuando me iba a ir, su padre me dijo, ora por mi hija. Y le digo, déjeme preguntarle a su hija por qué quiere que ore. Y cuando voy le pregunto a su hija, ¿por qué tú quieres que yo ore? Dice, ora por mi padre para que llegue bien a la casa. Cualquiera hubiese pensado que la preocupación de ella era su enfermedad, pero lo que había en su corazón era que su padre regresara bien a su casa. Jesucristo en su última noche, la noche antes de ser entregado, se juntó con sus discípulos y le entregó a su Padre en oración, en súplica, los mejores deseos que él tenía para con ellos.
una despedida. Es casi como que una persona joven tenga hijos y sepa que va a morir al otro día y le diga al rey, que es su padre: rey, voy a morir, te entrego mis hijos en tus manos, porque este padre sabe que sus hijos están bien. Así fue Jesús. La noche antes se reúne con ellos. Él ora por ellos y le da a su padre, le presenta a su padre estas peticiones. Estamos en el libro de Juan, capítulo 17, del versículo 6 al 19. Y así empieza el versículo 6. Porque Jesús, repito, está pidiéndole al Padre por sus discípulos. Le dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me lo distes y han guardado tu palabra. Ellos fueron dados a Jesús por Dios. Él oró toda una noche antes de elegir los discípulos. El Padre se lo dio y Él pide que sean guardados por su palabra. Él ha manifestado su nombre a aquellos que Él le dio y ellos han guardado la palabra de Dios. Muchas personas creen que son discípulos de Jesucristo, pero si no guardan la palabra de Dios, no son discípulos de Jesucristo. Escuchamos la palabra y posiblemente pensamos que la hemos guardado en algún lugar, pero hay lugares que no son seguros. ¿Dónde podemos guardar la palabra como discípulos para que crezca en nuestros corazones? Dice Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Para ser discípulo de Jesús hay que guardar la palabra. Salmo 119:8 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, no en mis emociones, pero en mi corazón. Los jóvenes que estén aquí quieren terminar bien como los que no somos jóvenes. Y la Biblia dice, ¿cómo tú puedes guardar tus caminos? ¿Cómo puedes asegurarte que tu futuro sea bien? Salmo 119:9, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Un discípulo de Jesús guarda su palabra, la protege. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Un discípulo de Jesús reconoce las obras de Jesús. Satanás está trabajando, nunca se retira. Hay obras que la gente piensa que son de Dios, pero son del enemigo. Un discípulo sabe la diferencia entre las emociones, si son de Dios o no. Situaciones, opciones, si son de Dios o no. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Un discípulo recibe la palabra de Dios. No simplemente la oye, sino que la recibe. Como uno recibe una carta que vino de Dios por medio de Jesús. Esta carta es de mi Padre. La palabra de Jesús viene de su Padre. Ahora, después que hemos reconocido que es un discípulo, vamos a ver la petición de Jesús por sus discípulos y su iglesia, porque no solamente estaba pensando en esos discípulos, sino en nosotros años después. Nos mandó a ellos que fueran e hicieran discípulos. Y nosotros, los que hemos recibido a Jesús, somos sus discípulos.
Versículo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Cuando habla aquí del mundo, no habla del cosmos, habla de sistema. Como escuchamos, el mundo de los deportes, el mundo de entretenimiento, el mundo de medicina. Dice, yo ruego, no por el mundo, no por las cosas del mundo, sino por aquellos que tú me has dado. Él está orando por el instrumento, que son ellos, que estaba Dios creando y formando para que la palabra de Dios fuera a alcanzar al mundo entero. Primera de Juan 12:17, el mundo pasa, las cosas del mundo, los sistemas, pero el que hace la voluntad de Dios dura para siempre. Jesús estaba orando por lo que dura para siempre, sus discípulos. Versículo 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El nombre de Dios había sido glorificado en los discípulos. Versículo 11, vamos a ver la primera petición que Jesús hace al Padre sobre sus discípulos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. La primera petición es que pide protección en el nombre de Cristo. Jesús está básicamente terminando su ministerio en el mundo, pero quiere asegurarse que sus discípulos van a estar seguros, protegidos. Pero solamente Él sabe que solamente hay protección en el nombre de Jesús, en el poder de Jesús. No le dice guárdalos por medio de los políticos. Hay elecciones el año que viene y seguro algunos estamos preocupados. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos, con la política? No, Él nos dice guárdalos por medio del presidente de la política. O guárdalos por medio del Army, del Navy, de la policía. Guárdalos por el abogado. No, en el nombre de Jesús. Salmos 27:1 dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no vela, si Jehová no nos guarda, si no estamos guardados en el nombre de Cristo, es en vano. El gobierno no puede hacer nada. El abogado no puede hacer nada. El doctor no puede hacer nada. ¿Se acuerdan el corito? Hay poder, poder sin igual poder. En Jesús que murió, hay poder en la sangre que Él vertió. Hermano, eso es verdad. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado llamar al nombre de Cristo. Yo recuerdo ser atacado por una mujer endemoniada con un cuchillo. Y yo simplemente decía, en el nombre de Cristo te reprendo. Trataba de escupirme, pero tenía que escupir en el piso porque había una pared entre ella y yo. No podía hacer nada, poder en el nombre de Jesús. Recuerdo ir a un lugar donde un hombre se iba a suicidar. Tenía 2 cuchillos, uno apuntando a su corazón y el otro apuntando a su cara. Y estaba el cuarto lleno de policías con sus pistolas. Y nadie podía pararlo. Y yo fui y clamaba en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo, en el nombre de Cristo. Y Jesús le pide al Padre protección en el nombre de Cristo. En Él estamos seguros. Jesús no quiere que seamos guardados para que estemos solos o aislados, sino nuestra oración número 2, la petición número 2, quiere unidad en vez de individualidad. Protección, no para que estemos solos, aislados, sino unidad en vez de individualidad. Para que sean uno, así como nosotros, dice Jesús.
Sin unidad estamos perdidos. 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, el cuerpo de Cristo. Tenemos diferentes talentos, diferentes habilidades, personalidades. Y Él quiere que haya unidad. Él le pide al Padre que haya unidad. Hay muchas iglesias divididas, muchas religiones, muchas denominaciones, muchas maneras de pensar, que sean uno, como tú y yo somos uno. Dice en el mismo 1 Corintios 12, versículo 20, sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo en Cristo Jesús. Ser individualista es división. El mundo, Satanás, viene a dividir y a restar. Satanás es un matemático, pero solamente sabe dividir, restarnos. Pero cuando Jesús pide que sean uno como somos unos, es para multiplicarnos como discípulos, como cristianos, para añadir al cuerpo de Cristo. Dios nos une y multiplica las bendiciones. Versículo 12. Cuando estaba con ellos, dice Jesús, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliese. Cuando Él estaba en el mundo, Él miraba ya, se está despidiendo, que ya casi no está en el mundo. Él lo guardaba, Él lo protegía. Y solamente se perdió el hijo de perdición, aquel Judas que decidió no arrepentirse y no seguir a Jesús. Otra de la petición de Jesús hacia su Padre fue por gozo, no por felicidad. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Puse aquí que Jesús pidió por gozo, no felicidad, porque confundimos estos dos. Felicidad es un sentimiento que pasa. Si uno va al doctor, le hacen ciertos exámenes, y el doctor dice que todo está bien, esto nos da felicidad. Si queremos comprar una casa y nos dan el préstamo y tenemos la casa, eso nos da felicidad. Ir de vacaciones, un viaje, eso nos da felicidad. Pero el gozo es, si el doctor nos dice que las noticias no son tan buenas, tenemos el gozo de Dios, su fuerza, su compañía y su paz. Si no podemos comprar la casa, si nos dicen que no hemos sido aprobados, el gozo continúa porque estamos concentrados en la eternidad, en el Señor. Si no podemos ir de vacaciones, el gozo no cambia. El gozo nos libra de tristeza permanente porque somos humanos, dolemos, tenemos desafíos en la vida, pero sabemos que Dios está con nosotros y que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. No podemos salir de ahí. No importa lo que pase o lo que no pase, tenemos gozo. Felicidad puede estar ausente, pero el gozo del Señor, fuera de Él no hay gozo. Puede haber felicidad momentánea, pero el gozo es eterno. Versículo 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los seguidores de Jesús reflejan la luz de Dios. El mundo nos aborrece. Estamos en el mundo,
pero no pertenecemos al mundo. Podemos tener la visa en este mundo, pasaporte de este mundo, pero no somos del mundo. Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El mundo aborrece la luz. Yo recuerdo estar en un barco militar y casi todos mis compañeros, cuando terminábamos de trabajar, iban a un bar a tomar. Si íbamos a otro país, los marineros se emborrachaban y nadie quería estar con Samuel Ravelo, porque Samuel Ravelo le iba a dañar la noche, porque le iba a hablar del Señor, porque no iba a beber. Había un compañero cristiano que me decía que teníamos que ir a la oscuridad donde estaban ellos. Yo le dije, a mí no me enseñaron eso, no vamos. Y mi amigo siempre iba y venía tan borracho como ellos. Pero el mundo nos desprecia porque somos luz. Somos la luz que Jesús le pidió al Padre que continuáramos para que el mundo no pereciera en oscuridad. Esa luz no nos saca del mundo, sino, como dice la Biblia, tenemos que ponerlo en un lugar donde todos sean vistos. Esto nos lleva a la petición número 4 de Jesús: no sacarnos del mundo, sino protegernos del mundo. Le dice al Padre: Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Si Dios sacara a los cristianos de la tierra, ¿quién le hablará a los perdidos? ¿Quiénes van a ver la luz? Jesús le está pidiendo al Padre que las ideas, estilo de vida, enfoques, la mentira del mundo, que no nos penetren, que seamos inmunes a ellos. Esto solo pasa cuando hemos guardado su palabra en nuestro corazón. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pasaremos por el fuego. Algunos hemos pasado por el fuego, algunos estamos pasando por el fuego, por las aguas, pero dice la palabra, Jesús le pide al Padre que nos guarde, que ninguno de estos males penetre en nosotros, reconociendo que viene de Dios, que Jesús viene de Dios, recibiendo su palabra y poniéndola en práctica. La palabra nos lleva a la quinta petición de Jesús por sus discípulos. Le dice al Padre: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, cuántos cristianos se han confundido pensando que son del mundo, que quieren ser parte del mundo, quieren ser reconocidos por el mundo, amados por el mundo, pero si amamos al mundo no podemos amar al Señor. Los otros días estaba en un tren, venía de Downtown San Diego para Oceanside y se llenó el tren de jovencitos. Y usualmente cuando hay jovencitos en el tren, están diciendo malas palabras, gritando, y resulta que 4 de esos jovencitos se sentaron al lado mío. Y había algo diferente en estos jovencitos, high schoolers, que las niñas y los jóvenes decían malas palabras, se respetaban. Y al final le pregunté, ¿de quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Me dicen, somos de North Coast. Estamos en la escuela, en high school de North Coast. Me sorprendió porque tengo más de 3 años montándome en el tren, y de la manera que estos jovencitos visten, hablan, me duele el corazón. Y esta vez entran estos jóvenes y vinieron a hacer luz. Están en el mundo, son jóvenes, pero ellos saben que no son del mundo. Para ser protegidos del mundo necesitamos algo
muy importante. Y es santificación. La próxima, santificación, no emoción. Nada de emoción. Es muy fácil vivir con emociones, pensando que somos cristianos, dejándonos llevar por lo que sentimos. Pero santificación es diferente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Le dice Jesús al Padre. Pide por su santificación, que al final se parezca más a Cristo que a sus pasados y a sus pecados. La palabra santifica aquí quiere decir set apart, separados para servirle a Dios. Jesús pide, Padre, que ellos sean santificados, que sean separados para servirte a ti todos los días de su vida. Antes de partir, Jesús pidió al Padre que protegiera y guiara a sus seguidores. Poco después de su ascensión, los discípulos recibieron a su Espíritu para ayudarlo a la santificación. Desde ese momento fueron guiados y protegidos por el mismo Dios a través de su Espíritu. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo que algunas iglesias hemos cometido un error, que queremos traer el Evangelio al nivel de los pecadores. Queremos hacerlo fácil, algo que sea sumamente fácil, un camino fácil de entrar. Oh, pero el Padre, Jesús le pide al Padre que seamos santificados, porque si no hay santificación, no hay redención, no hay salvación. ¿Cómo somos santificados? Primero, separación. Ser separado, vivir completamente para Dios. Saber que somos un objeto que Dios escogió para Él usarnos. Jesús ascendió al cielo y nos dejó a nosotros para representarlo. Separados completamente. Segundo, imitando. ¿Imitando a quién? A un cantante, a un actor, a una moda. Imitando a Jesús. Los otros días me mandaron unas fotos que mi tío murió y le encontraron en su tesoro, fotos mías de hace unos 40 años. Cuando usted ve la foto, te va a decir, no se parece ni primo de Sammy. No nos parecemos en nada, que el Sammy este. Pero aquí es que nos parezcamos cada día más a Jesús. Entre más tiempo pase, que nos parezcamos menos a nosotros, que nos parezcamos más a Jesús. Tercero, perseverancia. Hay muchos que empezaron este camino, muchos que empezaron siendo discípulos de Jesús y terminaron siendo discípulos del enemigo que solamente quiere destruirlos. Jesús quiere preservarnos y pidió a su Padre que nos preservara, pero tenemos que ser completamente perseverantes. No podemos hacerlo con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Jesús, la fuerza que Él nos da. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Versículo 19, y por ellos yo me santifico a sí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santificados no en mentiras, no en opiniones, sino en su palabra. Recuerden, guardados por su palabra. Guardándola en nuestro corazón, vamos a ser santificados. Cuando usted necesita oración, ¿a quién llama? Jesús cogió y habló con su Padre sobre nosotros. Y la oración no termina ahí.
sino que en Hebreos 7:25 nos dice que Él continúa intercediendo por nosotros. A los 17 años yo salí de Puerto Rico y regresé 22 años después a la iglesia donde yo me crié, y la esposa del pastor me dijo: Sammy, yo siempre he orado por ti de que tú te fuiste. Otra señora de mi iglesia que 30 años después que nos fuimos de ahí murió, y su hija llamó y dijo: el nombre tuyo estaba en la libreta de mi madre de oración. Mi madre, cuando necesitaba que orara alguien por mí, llamaba a mi madre. Pero los 3 se han muerto. Pero Jesús continúa intercediendo por nosotros. No estamos solos. Él no nos ha dejado solo. Está siempre pidiéndole al Padre por nosotros. Él sabe nuestras dificultades, nuestros dolores, y está ahí, guardándonos por medio de su palabra, queriendo que nosotros reconozcamos la obra de su Padre, que recibamos su palabra, que haya protección. Le pide al Padre que nos proteja, hermano, cualquier situación que tengamos, le pide al Padre que nos proteja. Pide por la unidad de nosotros, por gozo en medio de toda tribulación. Tengan gozo, mis hermanos. No dejen que ninguna situación les robe el gozo. Él le pide al Padre que no nos saque del mundo, porque a veces decimos: Señor, llévame, llévame, llévame. No, tenemos trabajo que hacer. Y le continúa pidiendo al Padre que nos santifique. Pero es un proceso. Es un proceso. Ya Él ha hecho la petición. Ahora nos toca a nosotros ser obedientes. Ser discípulos verdaderos de Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que no estamos solos en este mundo que está lleno de desafíos, lleno de dolores. Tú estás con nosotros para guardarnos, para protegernos de todo mal, para que la maldad del mundo no penetre en nosotros. Vamos a tener dificultades, tentaciones, pero nos dice que confiemos en ti, que ya tú has vencido al mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias porque Jesús constantemente intercede por nosotros. Él sabe nuestras necesidades, sabe nuestros desafíos. Pero ya Él ha vencido al mundo, ha vencido los desafíos, las tentaciones, las enfermedades, los problemas. Y diariamente nos santifica para que un día estemos con Él, para disfrutar de esa vida tan maravillosa que ha sido preparada para aquellos que te aman y te temen. En nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.